Buenos días, jugadores de Rise of Castle, parceros. Me están pidiendo el video de por dónde ir en la nueva tecnología. Nos llegó soldados triple S y realmente se nos amplió, digamos, en 4 la tecnología que nosotros vamos a poder investigar. Y me están preguntando, Gatsu, ¿qué debo investigar? Acuérdense que ya tenemos los soldados triple S, los cuales van a ser un dolor de cabeza, y más adelante vendrán los de la fila última, parceros, que nos va a volver hasta el alma, parceros. Entonces vamos a mirar rápidamente, digamos, las investigaciones. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo les recomiendo que debamos subir? ¿Listo? Y ¿qué es lo nuevo? Entonces, primero que todo, tenemos algo que se llama fuerza central, parceros. En esa fuerza central, si ustedes se dan cuenta, aquí es donde llegan los, digamos, los nuevos héroes, y vamos a necesitar, como se dan cuenta, el castillo a nivel 32, parce. Eso significa que vamos a tener que sufrir bastante para poder llegar hasta ahí. Listo, parcero. Entonces, algo muy importante: castillo nivel 32. Castillo nivel 32. Dificilísimo de llegar. Bueno, por lo menos para mí, solamente no he podido ni siquiera pasar al castillo nivel 31. Listo. Además, podemos investigar hasta acá, parceros, que es el castillo nivel 31. Podríamos investigar esto, pero realmente esto me proporciona algo. Bueno, la cantidad sí te va a proporcionar, y sobre todo ahorita para All Star. Si tú vas a jugar All Star, parce, te recomiendo que vayas acá y hagas tus soldados. ¿Listo? Y puedes incrementar aquí, que realmente algo que me di cuenta es que subió el costo de las medallas, parceros. Es decir, la primera actualización del otro valía 500, entonces este ya vale 893. Entonces vamos a necesitar aún más medalla para poder, digamos, sacar nuestros soldados de la fila central. ¿Sí? Eso ya es ataque normal. Realmente esos atributos no es que incrementen mucho, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más importante? De pronto, si tú vas a jugar All Star y ya tienes, digamos, como en mi caso, que ya tengo 180.000 soldados, que es lo máximo que puedo tener hasta el momento, mi recomendación: puedes abrir una de estas, una, dos o la que necesites, para que te des cuenta. En mi castillo, digamos un ejemplo, aquí en soldado sagrado, en infantería, tengo la mayor cantidad. ¿Por qué, parce? Porque se viene el evento de All Star y lo vamos a transmitir en vivo, loco. Vamos a tener tickets, medallas y, tras del hecho, los cupones que nos regalan, los códigos que nos regalan los desarrolladores. Entonces espero que te conectes a mi canal. De una vez hago publicidad, parcero. Por eso estamos cambiando la forma, digamos, de transmitir, para poder, digamos, tener el chat y poder hablar entre todos, parce. Los espero en las transmisiones. Ya casi inician los combates, parce. Obviamente inicialmente voy a transmitir mi combate y hasta que nos ganen, porque cambié de estado, estoy en un estado más débil, y ahí vamos a empezar con los otros combates, parce. Entonces, mi recomendación, sigamos con el video. Mi recomendación total es, digamos, aquí 180. ¿Por qué, Gatsu, digamos, me fui por infantería? Se los he dicho, porque aún sigue mandando Harald. Entonces Harald es uno de los héroes que menos pierde tropas. Entonces, parcero, hagan lo que quieran. Ahí salió el héroe de caballos que me desilusionó. Sí, la embarré. Diría un amigo, los dioses también mueren. Entonces sigamos con el video sin más. Entonces aquí algo que me costó muchísimo es que al hacer esos 180.000 me quedé sin alimentos. Me he gastado más o menos 3.5 millones de alimento. Siempre tenía más de 8. He gastado como 3 millones en hacer esos 180.000. Son costosos a morir. Entonces, bueno, eso es de, digamos, para terminar, digamos, acá en este apartado de lo nuevo. ¿Listo? Esta prueba de fuerza, tenemos la fuerza central, que lo podemos ir incrementando. ¿Listo? Pero hasta no tener el castillo nivel 31 no te va a valer la pena. Es decir, ninguna de estas te va a valer la pena, excepto tener más soldados sagrados. ¿Listo? Realmente esta no la puedes abrir hasta que tengas el soldado sagrado. Entonces, mi prioridad número 1, ¿qué va a ser? Pues realmente no van a ser, van a ser ellos y sacar el castillo a nivel 32 si ya tiene las tropas. ¿Listo?
Realmente aquí, parce, en esta prueba de ascenso, para poder, digamos, sacar alguno de estos, tienes que tener este al 100%. ¿Cómo te das cuenta? Esto es fácil, solamente le das a investigar acá, le das a estudiar, hasta que nos va a llevar a la habilidad. Hasta estas habilidades tenemos que tener las 3 habilidades de habilidad de combate al 100% para poder seguir con la que dice prueba de ascenso. Entonces prueba de ascenso, parce, está descartada, no nos sirve para nada. Prueba de ascenso realmente es para los gastadores, entonces no nos vamos a ir a mirar si ya hacemos prueba de ascenso, si ya tenemos esto al 100%. Aquí, como se los acaba de decir, parce, la prioridad de las que ya teníamos es subir esto al 10%. ¿Listo? Llega al 10%, es decir, 10 sobre 10, para poder habilitar prueba de fuego. Pero aquí algo que me está tocando los cojones, parce, es que realmente he gastado muchos recursos y yo dejé a un lado, ¿sí? Yo dejé a un lado esas investigaciones, parce. Entonces, una sugerencia mía, ¿listo? Esa investigación todavía no me ha servido para nada, excepto de pronto que me va a bajar aceleradores. Tengo bastantes aceleradores, no me interesa, ¿listo? Pero esta me dice a mí, ¿listo? Bueno, que aumenta la velocidad de entrenamiento. Es bastante aceleradores incrementarlo allá, ¿sí? Y mira, esto nos incrementa la velocidad de aceleramiento y no sé en cuánto, ¿sí? Aquí ya reduce castar, aumenta la vida de los soldados. Esto realmente no me interesa mucho, ¿sí? No me interesa, pero lo de la velocidad de entrenamiento se me hace muy vital. Pero en esta, parce, esta expansión militar del santuario, esta primero que todo nos dice que nos va a incrementar 4000, pero por cada nivel. Es decir, no sé cuánto nos va a incrementar y realmente es muy barata y ya lo vamos a mirar, parce. ¿Listo? Lo que pasa es que tengo un problema en mi cuenta y ya lo puse porque solamente puedo entrenar 10.000 soldados y realmente estaba entrenando casi 14.000. Entonces me están quitando 4.000 y eso me afecta muchísimo. Pero ya puse la queja a los desarrolladores y miremos a ver si funciona o no funciona. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Reduce el costo de recursos para entrenar, parce. Y es que lo que yo les digo, sí me está costando muchísimo y quiero mirar en cuánto reduce. Y aquí también aumenta la velocidad de entrenamiento de infantería sagrada. ¿Listo? Entonces, para que ustedes se den cuenta antes de hacer esas investigaciones, porque para mí eso tendría que ser prioridad en este momento, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí yo tengo 180.000, obviamente no lo voy a poder entrenar. Aquí, digamos, pongamos la madera, listo. Me estoy demorando 17 horas, si se dan cuenta, listo. Aquí me estoy demorando 17 horas y 8 segundos en hacer, digamos, 9.825, qué tristeza. Pinches desarrolladores me jodieron totalmente, listo. Bueno, aquí ya los tengo. Entonces vamos a mirar cuántos soldados de más me van a dar por hacer esa investigación. Para que ustedes se den cuenta, parceros, si vale la pena o no vale la pena. Vamos a investigar solamente uno. ¿Sí? Esperen, nos ponemos tarjetica. Esperen, nos ponemos tarjeta, parce. Y vamos a investigar uno. A ver cómo nos va. Es bastante barato, 247, es bastante barato. Bueno, déjame acelerar. Listo. Automáticamente investigamos uno, se nos abren los 3 que reduce el costo de recursos. Pero quiero mirar cuánta tropa de más me va a dejar entrenar. Ey, parce, es decir, esto me mejoró esos soldados. Changos, hay que aprender a leer, Gatsu. Eso me mejoró el límite de esos soldados, 2285. A ver, Gatsu, 2285. Que no se nos olvide. Y hagámosle otro más, porque es que fui lento y no miré. A ver, claro, de que dice soldado S, no triple S. A ver, Gatsu, aprenda a leer. ¿Listo? Vamos a incrementar otro. Bueno, igualmente para Holstar serviría tener más soldados porque tengo muy poquitos. 2400. Incrementa un chingo.
incrementa muchísimo la cantidad de soldados, parce, incrementa bastante, bastante, y realmente para ir a un All-Star decente uno debería ir por lo menos con 3 millones, digamos, de cada uno de los soldados. Incrementa bastante. Claro, incrementa en todos, parceros. Es decir, yo los tenía casi todos full y me incrementa en todos. Muy buena investigación, costo-beneficio, excelente investigación para tener mucha más tropas. Sí, Gatsu, las tengo bajitas porque no he incrementado las otras tropas. ¿Sí? Acuérdense que yo me especializo en investigaciones de ataque y no me especializo en investigaciones de que me incrementen los soldados. Pero en este caso, por lo estar, sí me gustaría. Ahora, aquí me dice el costo de recursos, pero para soldados, ese parce. Pensaba que era para soldados triple S. Qué lástima. Y aquí para triple S. No, aquí no hay para triple S. Pero por costo-beneficio, vamos a mirar cuánto nos demoramos entrenando. A ver. Dice que son 6314. ¿Listo? 6-3. Venga, lo voy a tomar la pantalla porque soy bien dormido hay veces. Listo. 6-3-1-4 y vamos a hacer la investigación. A ver qué tanto nos mejora. Igualmente es baratísima. Bueno. A ver, un nivelito, ¿cuánto nos mejoró? Oh, sí. Oh, sí. Me bajó 2 milloncitos de ¿qué? 2 millones de alimento. Y que estoy sufriendo por alimento, parce. Es decir, 6-3-1-4 por mármol, sí, todo lo que quiera. Good. Y tenemos 6 días, 15 horas. A ver cuánto nos baja. Porque de pronto ustedes no lo han visto. Aumenta la velocidad de entrenamiento de infantería, pero creo que este te aumenta a todos. Aumenta la velocidad de entrenamiento de... ¡Ah, loco! Pero este es de soldados imperiales. Es decir, de los soldados de los SIS. Oh, bueno, igualmente mientras más rápido entrenemos, 1000 veces mejor. Oh, es para soldados imperiales. Hay que aprender a leer. Pero sí serviría, es decir, es costo poco beneficio y serviría. Y vamos a mirar esta para mirar cuánto nos reduce el tiempo. A ver si vale la pena o no vale la pena, porque es tiempo y recursos. Ay. A ver. Bueno, aquí disminuyó 2 horas. 2 horas por 200 medallas. Y eso tú lo vas a hacer haciendo N cantidad de veces. Aguanta mucho. Y ya terminando la prueba, que era lo que yo les decía. Entonces, no descuiden. Es así, realmente no entiendo. Si alguien sabe para qué sirve maxear esta, pues se lo agradezco. A los no gastadores como nosotros. Esto interesante. Ya hasta curar, ya yo lo llegaría hasta acá. Es decir, yo tomaría solamente las primeras, estas, y las maxearía, parce. Yo lo tomaría ese. Y este sí me incrementaría mucho. Es decir, estas hasta acá, estas primeras, 1, 2, 3 serían muy buenos llevarlo hasta ahí. Ustedes dicen lo que quieren hacer, parce. Y aquí pues tenemos que incrementarlo al 100%. Para llevar, mi sugerencia es que dejemos esto hasta 42 hasta que otros nos lo pidan. Obviamente hay cosas que son buenas, ¿sí? Como la curación, porque si disminuye la curación en Eden y todo eso, pero la idea es ir avanzando y no quedarnos atrás. Entonces ustedes pueden hacer lo que quieran, pero entonces un ejemplo, yo le metería acá un poquitico para ayudarme con la velocidad y el consumo de alimento, porque yo me estoy quedando sin alimento, ¿sí? Acá le metería solo uno, un ejemplo. Aquí debería incrementarme, ¿sí o no? Vamos a investigarlo. Que ya son 800.
Listo. Aquí ya debería tener acá más soldados sagrados. A ver. Epa. Y volví a leer mal. No, a ver, Gatsu. Curso de reacción de lectura, parce. Curso de reacción de lectura. ¿Dónde está? Aquí dice que son cantidad de soldados sagrados. ¡Ah! Mames, güey. Es soldados sagrados. Hay que aprender a leer. Hay que aprender a leer definitivamente, parce. Es decir, nos permite tener 500.000 de más. Bueno, igualmente por costo-beneficio es muy bueno, pero me quedaría con la primera de allá. ¿Por qué? Porque te incrementa en todos. Bueno, ya tengo 2.500.000, me falta 500.000 para entrenar, parce. Y esto son realmente bastante recursos. Serían 6.100.000. Sí, para más o menos sacarle el digamos 500.000. 500.000 serían... ¿Cuántas tiradas? Si hago 10.000. 50 tiradas. Y 55 por 6, 30. Y un 0 que teníamos, 300. Más o menos son como 300 millones de alimento. Bueno, no es tanto. 300 millones por 500.000. No sería tanto, muchachos. No sería tanto. No sería tanto, sí. No sería tanto. Pero sí. Yo lo invertiría porque eso a largo plazo se te va a ir viendo esto. Y obviamente ir sacando tus soldados, ir incrementando tu castillo. Es decir, un free to player debería tener el castillo a punto. Es decir, deberíamos tener 4.219 más o menos. Deberíamos tener para ir incrementándolo a nivel 31. Entonces podemos ir avanzando en esa investigación para ir obteniendo nuestros soldados. Entonces, parceros, sin ni más, acuérdate que empieza All Star. Espero que estés pendiente de los en vivo que vamos a hacer. Suscríbete al canal. Si quieres mandarme un paquetico sería espectacular. Ya para terminar, digamos, para mí, yo siempre lo diré, el mejor paquete, digamos, para estas medallas, parce, sería este. Regálame un segundo. Este sería el mejor paquete porque te tendrían que dar diariamente 1000 medallas sin miedo, parce. 1000 medallas sin miedo por 30 son 30.000. Con 30.000 realmente, ¿qué más? Creo que con 30.000 en un mes son 30.000 y creo que nos dan como 7.000 por semana. Es decir, regálame un segundo. Ahí serían 30.000 medallas. Y aquí son son 9, son 7, serían 2100, son 6.400 si no cambia los cofres. Así que ya los reclamé. Son 6.400 más 6.400 por 4, 24 más 30.000, 54.000. Con 54.000 medallas yo creo que ya podríamos hacer eso. Entonces ya sabes, el acuerdo comercial te ahorra prácticamente un mes y medio de medallas. Te daría como esa ventaja poco a poco. Ahora, si ya quieres comprar las medallas a lo bruto, parce, es que eso sale muy caro, ni para qué mirar. Eso sale carísimo, ni siquiera en las ofertas de la semana sale rentable, parce. Es decir, bueno, puedes comprar esa de 2.400. ¿Y dónde están los paquetes? No, realmente sale carísimo, es decir, no vale la pena meterle tanta plata por ahí. Bueno, parceros, espero que te hubiera gustado este video de la nueva funcionalidad, parce, ¿sí? De los triple S de la fila central. Si te gustó, suscríbete, nos hablamos.